Dios les bendiga y que en este día podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Un privilegio nuevamente estar en este lugar predicando la palabra. Un agradecimiento a nuestros amigos que nos están sintonizando en el mundo entero a través de las páginas en internet. Están sintonizándonos a través de historiadelfuturo.tv. Esta mañana yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Daniel. Uno de los libros más difíciles de traducir en la historia. El libro de Daniel es un auténtico sancocho, una auténtica ensalada de idiomas. Porque de pronto un versículo está escrito en hebreo hasta la mitad, la segunda parte del versículo en arameo, se entrecruzan palabras en arameo y en hebreo, y ha sido uno de los libros, le repito, más difíciles de traducir. Curiosamente, el libro de Daniel es uno de los más importantes de la Biblia. Prácticamente es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay que tomar en cuenta que el profeta Daniel abarca 45% de su libro hablando de profecía bíblica. 45% del libro de Daniel es profecía bíblica. Impresionante. 58 profecías en el libro de Daniel. 58 profecías tiene. Un fantástico libro de Daniel. Pero una de las profecías más connotadas, más importantes y más sencillas de interpretar, curiosamente, es la profecía de la estatua de Nabucodonosor. ¿Quién fue Nabucodonosor? Fue gobernante del imperio babilónico. Este hombre que destruyó el templo de Jerusalén, el primer templo que los judíos teníamos, el Beit Hamikdash. Nabucodonosor, quien destruyera Jerusalén, destruyera el primer templo, se llevó cautivo al pueblo judío a la tierra de Babilonia, en el actual Irak. Los judíos estuvimos cautivos por 70 años en Babilonia. Y en ese tiempo de la historia, el profeta Daniel, quien vivió después de Jeremías, obviamente, escribió estas profecías que han cambiado, o que han descrito, mejor dicho, dramáticamente el curso de la humanidad. El libro de Daniel capítulo 2 presenta un sueño tenido por el rey Nabucodonosor. En este sueño, y podemos ver las imágenes, el rey Nabucodonosor observó una estatua con cabeza de oro, brazos de plata. Podemos ver que tenía también, vea los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Estas dos piernas de hierro que representaron imperios también, enseguida lo voy a explicar, y los pies de hierro mezclado con barro cocido con 10 dedos. Esta imagen que vio el rey Nabucodonosor lo turbó, lo dejó asustado. Este hombre, estando durmiendo, recibe el sueño y no entendía qué era lo que estaba viendo. Y mandó a llamar a astrólogos, a brujos, a los sabios de su reino, a ver quién podía interpretar este tremendo sueño que había tenido Nabucodonosor. Y no se halló nadie capaz de interpretar ese sueño. Es más, Nabucodonosor se enojó tanto que ordenó la muerte de sus profetas si es de que ellos no interpretaban el sueño. Vea Daniel capítulo 2. Por favor, tenga la amabilidad. Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lee, Tony. Adelante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Los astrólogos y los magos que habían en Babilonia eran los mejores del mundo. Si hay algo por lo cual se caracterizó el imperio babilónico, es por tener los mejores astrólogos de la historia, según dicen ellos, los mejores brujos, superiores inclusive a los hechiceros que habían en Egipto. Su capacidad era impresionante. Y no solamente desarrollaron la astrología, es decir, la brujería, sino que eran excelentes astrónomos.
observaban el cielo, las constelaciones, podían hacer cálculos matemáticos casi perfectos. Era gente muy preparada, muy inteligente, pero definitivamente no pudieron con el sueño del rey. Entonces, mire lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 20. Dentro de ese imperio, dentro de toda esa multitud de magos y brujos, habían 3 muchachos judíos que vivían en Babilonia, y uno de ellos era Daniel. Y mire lo que dice en Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Imagínense, Daniel era 10 veces más sabio que cualquiera de estos brujos o magos, que no pudieron interpretar el sueño y que fueron condenados a la pena de muerte. Entonces el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 16 dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia, no que ellos más iban a morir. Y los judíos fueron y clamaron al Dios de Israel y le dijeron: Dios, tú le has dado este sueño a este hombre que ni siquiera se acuerda con lo que se ha soñado, solo sabe que está turbado, despertó y no sabe ni con lo que se soñó, y ahora no sabe cómo resolverlo, y corrían peligro de morir los mismos sabios judíos. Entonces, mira lo que pasó. El secreto, verso 19, le fue revelado a Daniel en visión de noches, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los 2 brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Mire, la imagen es contundente. Lo que está viendo Nabucodonosor es precisamente esto. Una imagen con cabeza de oro, plata, bronce, hierro y finalmente hierro mezclado con barro cocido. Esta imagen representa los imperios que habrían de venir en el futuro, a lo largo de la historia. Y si hay algo que comprueba la profecía bíblica, precisamente es la historia universal, que demuestra la existencia de imperios que ya habían sido profetizados por Daniel. Enseguida voy a explicar uno por uno estos imperios. Pero mire cómo acaba y cómo llega el fin de esta estatua. Viene una piedra desde el cielo
que golpea violentamente la estatua y la hace pedazos, literalmente, la hace polvo. Y esa piedra que viene de los cielos se expande por el mundo entero y forma un monte que llena toda la tierra, absolutamente toda la tierra. Esta es la imagen que tuvo el rey Nabucodonosor en sueños, la que vio en sueños. Curiosamente, Babilonia es uno de los imperios más fuertes que existieron en la historia. Se los caracterizaba no solo por su sabiduría, por sus cálculos matemáticos casi perfectos. Los babilonios tuvieron otras características más. Babilonia construyó los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. En Babilonia no solo estaba eso, se les llamaba la ciudad dorada. Trabajaban el oro, hacían auténticas joyas de oro. Los babilonios desarrollaron de manera impresionante la orfebrería. Los babilonios habían alcanzado un imperio y un poder aplastante sobre los demás imperios del mundo. Con decirle, una vez más lo digo, que Nabucodonosor arrasó con todos los imperios de su tiempo y los sometió a su reinado. Y no se libró ni siquiera Israel. El mismo Israel soportó el peso del imperio de Nabucodonosor. ¿Cuándo fue esto? Cuando el pueblo judío en la época de Jeremías vivió una época muy parecida a la que estamos viviendo hoy, donde en la nación de Israel tenía cantidades de profetas, pero todos falsos. El único profeta verdadero era Jeremías. Mientras todos los profetas falsos hablaban de prosperidad y de bendición, como estos ladrones que sacan el money al cash y dejan en la luna a la gente, idéntico. Todos hablaban de dinero, de bendición, de prosperidad. ¿Y por qué? Porque el templo estaba en Jerusalén. Decían, bueno, como el templo de Jerusalén está aquí, quiere decir que Dios está con nosotros y todo nos va a ir bien. Pero no se dieron cuenta que el pecado dentro de la nación había alcanzado ya el límite de la paciencia de Dios. Y Dios les dice, no viene bendición, viene castigo. Dios dice, yo voy a traer al rey Nabucodonosor, voy a desolar este lugar, voy a hacer llevar a las tribus cautivas, y luego de 70 años, escuche, de 70 años, una generación, dice Dios, voy a volver a traer a los judíos, pero al rey de Babilonia castigaré por su maldad. Porque Babilonia no solamente que era un imperio poderoso, Babilonia tenía un ejército realmente perverso, eran salvajes los babilonios. Ellos acostumbraban a invadir los pueblos y a agarrar a la gente, a abrirle el cuerpo en vida y sacarle el corazón y comérselo. Eran salvajes, terriblemente sanguinarios. Era un imperio terriblemente sanguinario. Y Jeremías fue deportado a Babilonia. Muchos murieron, porque hay algunos que alcanzaron a regresar a Israel en la época de Nehemías, de Esdras, y vieron el segundo templo de Jerusalén reconstruido y lloraban. Unos dicen de alegría al ver el templo construido y los otros lloraban de tristeza porque el segundo templo no era tan bello como el primero. Pero vea ese lapso de 70 años donde Daniel también existió, el profeta Daniel vivió, fueron el lugar donde se escribieron estas profecías. Textual, vea por favor una vez más. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice el Señor, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, a la tierra de los caldeos. Asirio-Caldea o Babilonia es lo mismo. Se lo llama imperio asirio-caldeo o también babilónico. Y lo convertiré en desolación perpetua, y eso es lo que ha pasado. Hoy en día, ¿qué ha quedado de Babilonia? Nada. Claro que en ese mismo territorio desarrollaron su historia países actuales como Irak y como Irán en el Golfo Pérsico, en ese mismo marco geográfico. Ahora, hay que entender esto, que Babilonia representa en la Biblia no solamente el imperio babilónico. La primera utilización de la palabra Babel o Babilonia ocurrió con la Torre de Babel, cuando vino la confusión de los idiomas. Pero también Babilonia representa la confusión religiosa. En Babilonia se formaron prácticamente todas las religiones falsas del mundo. Aún las que existen hoy tienen una profunda raíz babilónica. Eso está para hablar en otro tema. El catolicismo comparado con la religión babilónica es la misma fotocopia. La misma fotocopia.
Es el mismo Dios, la misma forma de adoración, adorar a una mujer con un niño en brazos, que era costumbre de los babilonios. Y le estoy hablando del 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo. Lo cierto es de que el imperio babilónico terminó acabado, destruido. Y esto estaba escrito en Daniel capítulo 9, verso 2. Lea, por favor. En el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Mire, el mismo profeta Jeremías, perdón, el mismo profeta Daniel, en este pasaje podemos ver, el profeta Daniel tuvo que consultar las profecías de Jeremías. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El mismísimo profeta Daniel tuvo que leer el libro de Jeremías y constatar que estaba escrito que el pueblo judío después de 70 años regresaría a su tierra. Daniel fue un hombre sabio que profetizó ello. Pero no solamente esto. Después de esta situación ocurrió algo. El rey Nabucodonosor murió y le dejó su lugar al rey Belsasar. Belsasar fue sucesor de Nabucodonosor. Este rey armó tremenda pachanga, tremenda rumba, tremenda fiesta y cometió un pecado que desagradó a Dios terriblemente. ¿Cuál fue el pecado del sucesor de Nabucodonosor, rey Belsasar? Cuando el pueblo judío estaba en Israel todavía y Nabucodonosor había invadido, destruye e incendia el templo de Jerusalén. Incendió. Pero antes de incendiarlo, sacó todos los utensilios de oro, de plata, los vasos de plata y de oro en los cuales se presentaban ofrendas al Dios del cielo. Y en esos mismos vasos ordenó que le sirvieran vino y se pegó la borrachera. Hasta perder el sentido. O sea, utilizar utensilios sagrados para profanarlos es un pecado terrible. Vea Daniel capítulo 5. Por favor, vea Daniel capítulo 5. Y la escritura que trazó... Vea el versículo. Espera un momentito. Déjame un cachito acá. Daniel capítulo 5. Mire lo que pasó. Daniel capítulo 5 mientras se encuentran los hermanos. Versículo 1. El rey Belsasar. Lea por favor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Pobrecito, qué susto que se tiró. En medio de su borrachera, de haber utilizado los utensilios del Dios vivo y verdadero para adorar a dioses falsos y pegarse la borrachera, ese momento aparece en una mano sin brazo, solamente la mano, y empieza a escribir en la pared. ¿Y qué cosa fue lo que escribió? Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó el Señor tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Vea, esta es una prueba clara de que les digo. Mezclan el arameo con el hebreo el mismo versículo y pareciera que dijera otra cosa. Porque si usted mira palabra por palabra, Mene, Mene, Tekel se repite, pero el Uparsin ya no aparece, aparece el Pérez. Pero Pérez en hebreo es lo mismo que Uparsin en arameo, que significa: ha sido destrozado tu reino, te ha sido quitado, ha sido destronado, le dicen. Ha sido puesto en la balanza y hallado falto. O sea, Belsasar fue el rey que llevó a la caída del imperio que conquistó su padre.
Realmente la visión tuvo que haber sido tan turbadora, dice que las rodillas se le chocaban una contra la otra. Y esto exactamente ocurrió 70 años después de que Nabucodonosor, el papá de Belsasar, haya llevado cautivo al pueblo judío, para que se cumpla la profecía de Jeremías 25:12, lo repito una vez más: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. ¿Cuál fue la maldad de Babilonia? Destruir el templo, llevarse cautivos a los judíos y encima utilizar los utensilios del Dios de Israel para borrachera y adoración de dioses paganos. Eso colmó la ira de Dios y provocó la caída del imperio babilónico. ¿A manos de quién cayeron los babilónicos? Del rey Medo-Persa. Los Medo-Persas. ¿Quiénes fueron ellos? Mire, el imperio de Medo-Persia fue desarrollado por el rey Artajerjes. Los historiadores griegos comentan que el ejército medo-persa estaba compuesto por más de 1 millón de soldados. Imagínense, tremendo ejército en aquel tiempo ya. 1 millón de soldados. Y el rey Artajerjes tenía la costumbre de sentarse en su trono en una colina y desde ahí observaba el desfile militar de sus soldados. Y en una oportunidad cuentan los historiadores que al rey Artajerjes le tomó, escuche, le tomó día y medio terminar de ver pasar a todos sus soldados desfilando delante de él. Tan numeroso ejército, 1 millón de soldados. Este ejército de los medopersas acabó con el imperio babilónico, lo acabó, lo destruyó. ¿Dónde estaba profetizado esto? En Daniel 2:39. Veamos por favor en la imagen los brazos de plata. Imagen. Gracias. Lea por favor Daniel 2:39 mientras se detiene la imagen ahí. Después de ti levantaré otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. No, hasta ahí nomás. Levantaré otro reino inferior al tuyo. Inferior. ¿Por qué dice inferior? Primero porque está debajo de la cabeza, los brazos. Segundo, la característica, y deje la imagen ahí, es que, mire, son 2 brazos, obviamente. Un brazo representa al imperio medo y el otro a los persas. Eran 2 pueblos que se unieron y fusionaron en un imperio. Medos y persas se unieron para derribar a los babilónicos. Ahora, ¿por qué curiosamente los brazos? Una de las características de los medopersas es que eran expertos ingenieros. Ellos eran hábiles constructores. Los medopersas se caracterizaron por hacer tremendas edificaciones. Utilizaban las manos con mucha precisión. Hasta en ese detalle la profecía bíblica de Daniel es clara. ¿Cómo cayeron los babilonios a manos de los medopersas? Mire, fue impresionante la batalla en la cual fueron destruidos. Daniel capítulo 8, 20-21 describe ya la caída del imperio babilónico a manos de los medo-persas. Lea, página 4 del libro Historia del Futuro. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Perdón, yo me estoy equivocando, déjelo ahí, yo me estoy equivocando, perdóname, yo me equivoqué. Esto es cuando viene el rey de Grecia. Bueno, escúcheme bien, este imperio, el imperio medo-persa, existió en la época, lo repito una vez más, de el rey Artajerjes. Pero este rey Artajerjes fue el rey que ordenó la reconstrucción de Jerusalén. Este rey Artajerjes jugó un papel preponderante en las profecías bíblicas, porque tal es así de que el libro de Nehemías y el libro de Esdras tienen directa relación con Artajerjes, porque fue en vida, en la época de Artajerjes, cuando el Dios de los cielos tocó el corazón de este rey medo-persa y se ordenó ya prácticamente el edicto para reconstruir la ciudad de Jerusalén después de la devastación. Y vamos a ver más adelante en otra prédica, en otro mensaje, cuando hablemos de la profecía de las 70 semanas de Daniel, la clara influencia que tuvo el imperio medo-persa que posibilitó el regreso de los judíos, el regreso de Nehemías, el regreso de Esdras, la aparición de Ageo, de Zorobabel, de Zacarías y de Malaquías. Los profetas posteriores tuvieron directa relación con el imperio medo-persa, porque fue en los días de Artajerjes cuando se cumplieron cantidades de profecías y entre ellas la edificación del segundo templo. Por eso es importante. Pero este imperio medo-persa, cifrado en los brazos de plata, tuvo su correlación posterior
cuando años después el rey de Grecia, aquí viene, por favor vamos al vientre de bronce, ahí tenemos la imagen por favor del imperio medo-persa. Ahora detenémonos ahí por un momento, en el vientre y muslos de bronce, representan al imperio de Grecia. Este imperio griego, dirigido por uno de los más grandes guerreros de la historia. Mire, yo estoy seguro que después del rey David, y quién sabe Sansón y el rey David, Alejandro Magno, del cual voy a hablar ahorita, Alejandro el Grande, fue el más grande guerrero de la historia. Las crónicas mencionan que Alejandro el Grande logró reunir solamente, escuche, un ejército pequeño para acabar con el imperio medo-persa. En comparación, no era nada. Si los medo-persas tenían 1 millón de soldados, Alejandro el Grande tenía solamente 32.000. 32.000 soldados utilizó Alejandro el Magno para vencer a 1 millón de soldados. Dígame si eso no es ser inteligente. Es tremendo. Los macabeos fueron una familia numerosa que tomó las armas contra los griegos. Y ellos ganaron muchos adeptos. Ahí empezaron los celotes. Surgieron ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? El imperio griego fue enfrentado por una minoría judía, los macabeos. ¿Qué ocurrió en los días de los macabeos? Ponga cuidado. Como quiera que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, por favor, me permite, Pastor Vidal, el candelabro que tiene usted, me permite, por favor. Esos días que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, ocurrió un milagro impresionante que dio origen a una de las fiestas más grandes de la nación de Israel hasta el día de hoy. Voy a esperar unos segundos en esto. Mire, ocurrió en estos días el sitio de Jerusalén, cercada la ciudad, y el templo de Jerusalén vivió uno de los momentos más difíciles de su historia. Gracias, pastor, muy amable. El candelabro, la menorá. Este candelabro, que para nosotros los judíos tiene un gran valor, hecho de oro puro, orden de Dios a Moisés. El candelabro se tenía una orden que no se apagara ni de día ni de noche. Tenía que mantenerse ardiendo las 7 lámparas permanentemente. Pero como quiera que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los griegos y no había acceso ni de entrada ni de salida a la ciudad, este candelabro que funcionaba con aceite de oliva amenazaba apagarse. Entonces los sacerdotes judíos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Entonces, uno de los sacerdotes yendo al baño, uno de los levitas yendo al baño, entró por unos pasadizos y descubrió, cuenta la historia, milagrosamente una botella sin abrir, una botella con aceite de oliva para hacer arder el candelabro. Este hombre corrió y le dijo al sumo sacerdote lo que había encontrado, le mostró y le dijo, mira, aquí tengo aceite de oliva. Y le dijo, no esperen un segundo más, echen el aceite de oliva. La porción de aceite alcanzaba solo para un día, nada más que para un día. Pero milagrosamente el aceite alcanzó 8 días. 8 días. Por eso es de que los judíos tenemos un candelabro que tiene un brazo más por acá y otro más por acá. Un candelabro de 9 velas, que es el candelabro de Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación, recordando la época de los macabeos. ¿Por qué tiene 9 ese candelabro? Mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿acaso no es de 7? Porque yo he visto candelabros de 9. Sí, porque con una vela se van encendiendo las otras 8, porque el milagro duró 8 días. Curiosamente, al final de los 8 días, Israel venció a los griegos. Cuando se acabó el aceite, les vencimos a los griegos después de 8 días y pudimos meter aceite al templo para seguir haciendo arder las lámparas como de costumbre. Fue un milagro de Dios, un milagro de sobrevivencia. En esa época, los judíos tuvieron que desarmar el altar por donde se había sacrificado el puerco y construir un nuevo altar. Por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque tuvieron que rededicar el altar a Dios.
sacar las piedras y colocar nuevas piedras y hacer nuevos sacrificios en ese altar. Y ya meter el aceite nuevo para dejar ardiendo el candelabro. Ahora, en esta fiesta del Hanukkah, en esta fiesta donde se enciende el candelabro de las 9 velas, se encienden uno por noche, se va encendiendo uno por noche. Recién en la octava noche arde todo, porque el milagro de Dios fue progresivo. Es más, si no hubiera habido la sobrevivencia judía, escuche, si el pueblo judío no sobrevivía en los días de los macabeos, Jesucristo no hubiera nacido. Así de simple. Porque los griegos pretendían exterminar a los judíos. Y si lo hubieran logrado, Jesús no hubiera llegado a nacer. Imagínense. Tal es la relevancia histórica de la fiesta del Hanukkah. Ahora mire, a esto quiero llegar. Yeshua, Jesús, ¿celebró la fiesta del Hanukkah? Sí. Vea Juan capítulo 10. Lea, por favor. Era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si eres tú el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se los dije a ustedes, no me creyeron. Ok, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Cuándo? En invierno. ¿Cuándo es eso? A mediados de diciembre. A mediados de diciembre los judíos celebramos la fiesta del Hanukkah. O sea, vea que esta fiesta que hubo en la época de los griegos, la victoria de los macabeos, es hasta el día de hoy una fiesta importante para Israel, tanto que el mismo Mesías Yeshua la vivió en sus días. Ok, después del imperio medo-persa vinieron los griegos fueron vencidos por los judíos y a la postre el imperio griego se fue desvaneciendo. ¿Y qué ha quedado hoy en día de Grecia? La mitología, la Ilíada de Homero, ha quedado el recuerdo de los filósofos griegos, pero como imperio Grecia pereció. En su lugar se levantó otro imperio que sometió a los griegos, los venció. ¿Quiénes? Los romanos. Veamos por favor la imagen, los pies de hierro. Las piernas de hierro, veamos por favor en esta imagen, representan los dos imperios romanos, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Este imperio romano, como está escrito aquí, era de hierro, aplastaba, pisoteaba, era un imperio prácticamente invencible. Los césares lograron consolidar en Roma uno de los mejores imperios de la historia. Su trascendencia fue impresionante. El imperio romano duró 1000 años, increíble. 1000 años duró el imperio romano. Fue el imperio de más larga duración. Es más, por eso está descrito con las piernas de hierro. Las piernas son largas. Quiere decir que el imperio duraría mucho tiempo. El imperio romano existió como tal durante 1000 años. Aunque hubo una división, quiero hacer una explicación de esto. Vea Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quedará todo. ¿Cuándo se produjo la división del imperio romano? Tras la muerte del emperador o César Constantino. ¿Quién fue Constantino? El primer papa de la Iglesia Católica. El primer papa. Él fue. Porque, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hasta antes de Constantino, los cristianos eran perseguidos y masacrados por los romanos. Los masacraban y los mataban. En la época de Diocleciano, con Trajano, el pueblo cristiano era perseguido a muerte, el pueblo judío también. A los cristianos los llevaban ante los leones y se los comían delante de la multitud. O agarraban y los quemaban vivos en las hogueras. Nerón, el famoso emperador Nerón, incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos del incendio. Y los cristianos fueron masacrados en Roma. Entonces, ¿qué ocurrió? Después surgió Constantino. Constantino era un excelente político, una visión política deslumbrante. Constantino tenía un problema. ¿Cuál? El surgimiento del imperio, de la religión cristiana era una amenaza para el imperio romano. Era una terrible amenaza. ¿Por qué? Escúcheme bien. Mataban a un cristiano y en vez de hacer desaparecer a la iglesia, la gente se convertía en masa.
¿Me está escuchando? Pensaban que con eso iban a acabar con la iglesia. Pero ¿qué pasaba ahí? Agarraban a los cristianos por su fe y los llevaban al circo romano y los hacían arrodillarse en el piso. Ahí. Y les soltaban el león. Y toda la gente aplaudía, gritaban de júbilo cuando veían eso. Pero de pronto, el cristiano que estaba a punto de morir empezaba a alabar a Dios, a cantar alabanzas. A punto de morir. Entonces la gente que estaba mirando el espectáculo se sentía tocada por Dios. Y esa gente no esperaba que el predicador le diga: pasen al frente los que quieren entregar su vida a Cristo. No, no, no. Esa gente, al ver la fe de ese hombre o de esa mujer, al ver que con amor se entregaba a la muerte, con amor a Dios, y no maldecía a la gente que lo estaba matando, por el contrario decía: Señor, perdónale sus pecados, la gente sentía el toque de Dios. Y mucha gente bajaba de las graderías, cuentan los historiadores romanos como Heródoto, bajaban de las gradas y se iban al piso a ser comidos por los leones con nosotros. Así se convertían. Eran una iglesia verdadera, una iglesia que vivía y moría por su fe, una iglesia perseguida, no perseguidora, una iglesia sufrida. No digo una iglesia perfecta, pero en los días del Imperio Romano la iglesia floreció. Los verdaderos hombres de Dios surgieron. Los verdaderos predicadores daban su vida por la fe, por la sana doctrina. Contendían contra los filósofos griegos, contendían contra los césares romanos. Porque cuando un predicador decía: ¿quiénes aceptan a Cristo como Señor?, era buscarse la muerte. Porque reconocer como Señor a alguien era reconocerlo como el rey del imperio. Y en el mismo imperio no pueden haber dos reyes. Al César se lo consideraba un dios y el César era el emperador romano. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, cuando una persona decía Jesucristo es el Señor, estaba diciendo el gobernante, el presidente, no es nada. Eso era buscarse la muerte. Por eso, reconocer que Yeshua es el Señor era más que confesar con la boca. La palabra confesar en el idioma griego tiene varias formas de decirse. Recuerdo este momento, la palabra confesar con la boca es una cosa, pero confesar con la vida es la palabra martureo. Martureo es de donde viene la palabra mártir. Jesús dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. O sea, está diciendo, no cualquier bocón que venga de boca para afuera a decir Señor, Señor, va a entrar al reino de Dios. Porque la palabra que Dios demanda que se confiese es martureo. O sea, ¿cuál? Mártir. El que confiesa con la vida hasta la muerte que Él es el Señor. Es decir, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Hasta la muerte. Esos que confiesan con la vida, con la sangre, con el testimonio, esa gente que defiende la verdad con pasión, con amor, y que están dispuestos a vivir y a morir por amor a su Dios, esos son los que verdaderamente confiesan que Jesús es el Señor, pero no de boca afuera, sino confiesan con la vida, con las acciones, no con la boca. ¿Cuántos alaban a Dios? Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Así creció la iglesia. Pero el Imperio Romano fue tremendamente cruel. El Imperio Romano fue cruel. Pero entonces, ¿qué pasó? Constantino dijo: bueno, a ver, esta nueva religión llamada cristianismo está a punto de dividirme el imperio. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era un imperio politeísta. Adoraban a varios dioses, tenían varias religiones. Y Constantino dijo: mira, estos cristianitos están creciendo multitudinariamente. Si yo no freno esto, me van a dividir el imperio. Y como dijo el príncipe Maquiavelo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Y qué dijo Constantino? A partir de hoy, prohibido matar cristianos. Desde hoy, religión oficial del Sacrosanto Imperio Romano, el cristianismo. Dijo: dejen de perseguir a los cristianos.
ahora yo mismo me convierto. Y se convirtió entre comillas. Y lo convierte un hereje llamado Arrio. Él lo bautizó, un hereje, para colmo. ¿Y qué hizo Constantino? Declarar como religión oficial del imperio el cristianismo. Pero no porque Constantino se haya convertido, no porque Constantino haya nacido de nuevo, no, sino porque el hombre dijo, si no me uno a los cristianos, me dividen el imperio. Astuto, inteligente, un político brillante, un buen mentiroso, vivísimo. Y miren lo que pasó. Unió por primera vez, unió el cristianismo con el Estado. Y ahí surgió la ramera, la Babilonia, la Iglesia Católico Romana. Surge ahí, la cual fornica con los reyes de la tierra. Por eso, a mí me parece incongruente que un pastor evangélico, un siervo de Dios, deje el púlpito para lanzarse de candidato, terminando haciendo lo que antes criticaron. Antes los evangélicos atacaban a los católicos. Ramera del Apocalipsis, ustedes fornican con los gobernantes de la tierra. ¿Y qué están haciendo muchos pastores? Igual o peor que los otros. Una vergüenza. Una vergüenza. Dejan de servir al Dios para servirse de Dios y utilizar a la iglesia para llegar al poder. Y como dijo un predicador hondureño, cuando un pastor se lance a la presidencia o a la alcaldía, vote por un vago. Porque si el predicador es capaz de darle la espalda a Dios, imagínese lo que le hará el Estado, le va a robar. Va a acabar. Si con el reino de los cielos no es fiel, imagínese con los hombres. Y como dijo este mismo predicador hondureño, a Jesús, cuando multiplicó los peces y los panes, lo quisieron hacer no presidente de la República del Salvador, no. Le dijeron, rey, queremos hacerte rey. Ni siquiera presidente, rey. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Gracias? No, digo no. Mi reino no es de este mundo, fuera. Qué curioso. Yeshua rechazó el gobierno, pero hoy en día usted ve a los predicadores, vamos a conquistar las naciones, el próximo presidente será cristiano y por ende pastor. Y ahí vienen estos apóstoles de la prosperidad, para que vea al grado de degeneración que cayeron. Por eso le digo, pastor que se mete en política, ha dejado de servir a Dios y se convierte en un peligro para la sociedad. Porque al darle la espalda a Dios, imagínese lo que hará con el pueblo. Por eso, 1000 veces mejor votar por un ateo que por un pastor. 1000 veces mejor. Por lo menos usted sabe a lo que se tiene con el ateo. En cambio, con el cristiano apóstata es más peligroso que el diablo suelto. Así de simple. Ahora, ¿qué pasó? Este imperio romano se dividió en dos. Por eso son dos piernas de hierro. Representan el imperio romano de Oriente y el de Occidente. Léame el párrafo, por favor, concerniente a esa página 7, mijo. Párrafo. Imperio Romano de Occidente. Con su capital Constantinopla, la cual hoy se conoce como Estambul y se halla en Turquía, y que fuera también el lugar de ubicación de la antigua ciudad de Bizancio. Fue capital del Imperio Romano hasta su derrota a manos de los turcos, con el sultán Mohamed III, en el año 453 de la era cristiana. Luego surgió el Imperio Romano de Oriente y que después cayó, con su capital actual, la ciudad de Roma, fundada, según la leyenda, en el año 753 a.C., por dos muchachos llamados Rómulo y Remo, dos niños abandonados, huérfanos, que fueron amamantados por una loba, según la leyenda, y que ellos fueron los que consolidaron el Imperio Romano. ¿Quiénes destruyeron al Imperio Romano de Oriente? Escuche bien, lo repito una vez más, los bárbaros. Los bárbaros acabaron con los romanos de Oriente en el año 476 después de Cristo. Ahora, hay que ser en esto claro. ¿El Imperio Romano desapareció de la historia? Muchos dicen que sí, yo digo que no, y disculpe por qué. Grandes eruditos dicen que el Imperio Romano desapareció con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los bárbaros en el 476 después de Cristo. No desapareció y yo tengo dos razones para decirlo. La Iglesia Católico Romana hizo sobrevivir al imperio. Con un papa que es casi un César.
un emperador, un hombre que se cree Dios en tres personas, porque lo llaman Papa, cuando Mateo 23:9 dice, a nadie llamaréis Papa o Abba en hebreo, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. Él dice, Abba en hebreo significa papá, que significa a Dios, Dios Padre, y lo llaman el Santo Padre. Otra, lo llaman el sumo sacerdote o sumo pontífice, cuando la Biblia me dice en el libro de los Hebreos que hay un sumo sacerdote, un sumo pontífice, el cual es Yeshua, Jesús, el cual ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y lo llaman Vicaris Filii en latín, representante del Hijo de Dios. Dicen de que el Papa es el representante del Hijo de Dios, pero eso es una mentira, porque cuando Yeshua ascendió a los cielos, no dejó a Pedro como Papa y no dejó a la Iglesia Católica constituida. Él dejó como su representante al Espíritu Santo, no a un hombre. Es más, Pedro no podía ser Papa, porque después negó 3 veces. No podía hacerlo. Pero usted dirá, pero hermano, el mismo Jesús lo restauró 3 veces cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea. O sea, dicen que ya con eso lo restauró, pero qué grave problema. En el libro de los Gálatas, Pablo casi lo agarra puñete limpio a Pedro por haber dicho una blasfemia. O sea, Pedro no podía ser papa. Es más, a Pedro lo llaman papa en el año 300 después de Cristo. O sea, a Pedro ni se enteró que lo nombraron papa, ni se enteró. Murió sin enterarse que lo habían nombrado papa. Es más, Pedro mismo dice, en el libro de Pedro dice, en la epístola de Pedro, acercaos a Cristo, piedra viva, dice. O sea, el mismo Pedro dice que la piedra es Jesús. Pedro no es el papa. Den un aplauso al Señor. Vea, esa es una mentira. Esa es una gran mentira de la historia. Pero dice, hermano, pero Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí edificó el papado. Eso es mentira. Mentira, total. Y yo invito a que puedan ver mi prédica en televisión, una entrevista con el ex sacerdote católico Yatensi Bonilla. Está en internet. Ahí hablamos acerca de las traducciones de este versículo de Mateo, cuando dice, de cierto te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay que ir al contexto. Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice, mira, uno dice que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, que eres uno de los profetas. Jesús dice, pues esta gente no sabe ni quién soy yo. Y les pregunta a ellos, ya, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, Atajuja Mashiach ben Elohim, Eloheya, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué responde Jesús? Pedro le dice, esto no te lo reveló ningún humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la piedra? No Pedro, sino lo que Pedro dijo. Lo que Pedro dijo con su boca es la piedra de la fe de la iglesia. ¿Sobre qué está fundamentada la iglesia? Sobre la creencia de que Jesús es el Mesías. Denle un aplauso al Señor. O sea, en ese pasaje de Mateo, Jesús nunca endiosó a Pedro. Nunca le dijo, Pedro, ahora tú eres la cabeza de la iglesia. No, nunca. Lo que dijo Jesús es, sobre lo que tú has dicho, Pedro, se edifica mi iglesia, no sobre lo que tú eres. No es sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro dijo. La piedra es lo que... Es más, 1 Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo. No es Pedro. Ahora mire, así vino el imperio romano, cayó. Posteriormente, quiero que veamos, por favor, porque ya estamos sobre la hora, los pies de hierro mezclado con barro cocido. Vamos a la imagen, por favor. Veamos la siguiente etapa de la estatua de Nabucodonosor y su implicancia histórica. Mire esta imagen, por favor, deténgase. Los pies del imperio romano, con las piernas del imperio romano de hierro, continúan hasta llegar a esta imagen que estamos viendo. 2 pies que están formados por hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué representa esto? El último imperio de la historia. Cuando el imperio romano cae como imperio y pervive en la historia a través de la Iglesia Católica Romana y del derecho romano, base del derecho en el mundo, de las leyes en el mundo,
llega el tiempo en el cual se levanta un nuevo imperio surgido de los pies. Puede quitar. La continuación de las piernas son los pies. O sea, que el imperio último tiene que descender directamente de Roma. Exacto. Y ese imperio es la Unión Europea, que existe dentro del marco geográfico del antiguo Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano resucitado es la Unión Europea, y ahora vamos a ver su implicancia profética. Daniel 2:41-45, el imperio del anticristo. Lea. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Mire, esto es lo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que se está hablando en este tiempo? Globalización, acuerdo multilateral, acuerdo bilateral, tratado de libre comercio multilateral, acuerdo bilateral, acuerdos, pactos de gobiernos, gobiernos uniéndose, bloque con bloque, bloque con bloque. La Unión Europea se ha unido. ¡Qué increíble! La Unión Europea surge casi a principios de 1960, prácticamente en 1959, con el nombre de Mercado Común Europeo, curiosamente bajo el Tratado de Roma. Mire, escuche, el tratado, el documento, el certificado de nacimiento de la Unión Europea se llama el Tratado de Roma, curiosamente. O sea que en Roma tuvo su origen la Unión Europea, para demostrar el cumplimiento fidedigno de la profecía bíblica. Ahora mire, segundo, dice de que estos piernas de hierro con pies de barro no se van a unir, pero se van a mezclar. Eso es lo que está pasando. Países fuertes con países débiles se unen, pero no se mezclan, pero no se unen. No hay, ¿cómo se llama? No hay un estándar igual, que todos los países son ricos, no. Unos son más débiles, otros son más fuertes, pero se están fusionando, se están uniendo. Y no solamente está pasando en la Unión Europea eso, cantidades de bloques económicos se están fusionando. Podemos hablar, por ejemplo, del Mercosur, es un bloque económico, es un acuerdo. Y acá dice Daniel en la parte final del versículo 43, lee por favor el 43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Alianzas humanas. ¿Y qué es lo que se está viendo? Presidentes que se unen con presidentes, gobernantes con gobernantes, pero no hay unión con Dios, es acuerdo entre políticos, acuerdos entre humanos. Eso es lo que se está viendo. Consolidando el proceso, ya no para una globalización económica, que aspira a una sola moneda mundial, que terminará siendo el microchip del anticristo. A la final va a llegar a eso. Pero sino también a una globalización política. Y quiero leer una parte de mi libro, Historia del Futuro, para tomar en cuenta lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, el anterior secretario general de la ONU, y mire a lo que están apuntando ellos. Mire, escuche lo que dice en la página 143 de mi libro, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Escuche lo que declaró. Mire, escuche, léalo por favor, si no hallamos, dice. 143 de Historia del Fútbol. Lea, amigo, por favor, coopéreme. Quien hasta hace poco fuera secretario general de las Naciones Unidas, el africano Kofi Annan, declaró ante varios presidentes algo realmente estremecedor. Si no hallamos la paz con urgencia en Oriente Medio, el mundo se incendiará. Además, es de impresión la necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos, sin distinción alguna. Venga de Dios o del infierno mismo, lo recibiremos con los brazos abiertos. ¿Qué tal? Venga de Dios o del infierno mismo, lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
al líder, al político que sea capaz de globalizar al mundo y unirlo bajo la bandera de paz y seguridad, no solo para el Oriente Medio, sino para el mundo entero. ¿Qué quieren crear? Una nueva era, una nueva etapa para el mundo. Y eso es lo que Daniel, él es Kofi Annan, precisamente él es Kofi Annan el que hizo esta declaración a la revista Der Zeit, El Tiempo de Alemania. Qué impresionante declaración, diabólica. ¿Qué representa esta piedra? Es la roca inconmovible de los siglos, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vendrá a la tierra a gobernar el mundo y acabar con el gobierno humano. Porque como dijo Thomas Hobbes, el gran sociólogo y economista inglés Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, dijo. Es una gran verdad. Mientras el ser humano gobierne a sus semejantes, habrá pobreza, desigualdad, desempleo, maltrato, discriminación, pobreza, va a haber todas las desgracias, mientras el hombre gobierne a su prójimo. Pero cuando el Hijo de Dios venga, acabará con la estatua y con todo sistema humano y creará un reino eterno e inconmovible. Vea Daniel capítulo 2, 44, 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. El anticristo será vencido por el Hijo de Dios. Y estos 10 reyes que apoyarán al anticristo desafiarán al Hijo de Dios cuando él esté viniendo. Porque cuando uno mira, por favor, el Apocalipsis, estos 10 reyes que representan los 10 dedos de la estatua o los 10 cuernos de la bestia del Apocalipsis, estos 10 gobernantes que estarán apoyando al anticristo, van a tratar de evitar que el Hijo de Dios descienda a la tierra. Van a hacer hasta lo imposible por evitar que él descienda a la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, lea. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con Él son llamados y elegidos y fieles. Vea, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, pero pelearán. Tratarán de evitar que la piedra los golpee. Tratarán de evitar que esa piedra que viene del cielo frene su imperio. Pero nadie podrá frenar esa piedra que baja desde el cielo. Vea Apocalipsis capítulo 19, 11 en adelante. Lea usted. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno otro conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, fuerte el aplauso. Siga leyendo, fuerte aplauso. Mire, pero el anticristo no va a quedarse a aplaudir cuando el Hijo de Dios baje del cielo. Vea el verso 19 en adelante. 19, siga leyendo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla del Armagedón, pues. Escúcheme bien, preste rapidito atención. Escuche. El Armagedón es la guerra de los chinos, 200 millones de chinos, contra todas las naciones en Jerusalén. Ahí se encuentran, todos contra los chinos. Luego
cuando el Hijo de Dios empieza a bajar a la tierra, dejan de pelear entre ellos y empiezan a disparar al cielo, para que el Hijo de Dios no baje. Y se convierte en una guerra de ángeles contra humanos, porque dice que los ejércitos celestiales bajan. ¿Qué es un ejército celestial? Ángeles. ¿Contra quién pelean? Contra humanos. Ángeles contra humanos se agarran en el Armagedón. Ese es el fin del Armagedón. Dice, ¿y qué va a pasar? Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército de ángeles. Y la bestia anticristo fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella milagros con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron a inaugurar el lago de fuego. Fueron vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada, con la palabra de la boca de Dios, que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Mire, ahí acaba ese imperio humano y da lugar a la instauración del reino de Dios en la tierra. Ese es el reino del Mesías, esa piedra, y da lugar a un gobierno de 1000 años literales. Pero necesito mencionar rapidito Zacarías 14, 1 al 5. El Hijo de Dios baja a la tierra como la piedra viene a golpear la estatua. Zacarías 14, 1 al 5. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá en medio, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. ¿Pero de dónde vienen? Del cielo, como la piedra que viene y golpea la estatua. ¿Y qué pasará cuando el Hijo de Dios venga a la tierra? Dice que instaurará un reino que no será conmovido. Apocalipsis capítulo 20, 1 al 7, describe un reino de 1000 años. Por 1000 años vendrá a gobernar la tierra mientras el diablo está preso en el abismo. Lea Apocalipsis 20, 1 al 7. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Deténgase, 1000 años. Primera vez que dice 1000 años. Ponga cuidado a cuántas veces dice 1000 años. Siga. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él. Cuando dice sello quiere decir candado, para que no pueda escapar de la celda. Siga. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años, segunda vez. Siga leyendo. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 3 años, 1000 años por tercera vez. Y estos son los que mueren a manos del anticristo en la tribulación por haberse quedado en el arrebatamiento. Esta es la multitud. Pero vea, 1000 años, otra vez. Sigue leyendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos 1000 años. ¿Y quiénes son los otros muertos? Todos los malvados. Los malvados no resucitan hasta el día del juicio final. Y el día del juicio final es después del milenio. Y ahora está hablando de 4 veces ya 1000 años. Siga leyendo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Cuál es la segunda muerte? Que lo manden al lago de fuego. Sino que serán... La primera muerte es ir al infierno, la segunda muerte es al lago de fuego. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de los justos, los que se van en el arrebatamiento o los que resucitan al final de la segunda venida, que son justos, porque los creyentes no van al infierno, que es la muerte primera, ni al lago de fuego, que es la muerte segunda, pero los que no tienen parte en la resurrección de la iglesia, ni de los que se queden en la tribulación y mueran por su fe, tendrán que resucitar en el grupo de los injustos. Ahí sí, pobrecitos de ellos, porque van a ir a la muerte segunda, que es el lago de fuego. Sigue leyendo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y siga leyendo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Qué curioso. En este pasaje 6 veces aparece la expresión 1000 años. Y esto tiene una relación. Escuche, 1000 años, 6 veces. El mundo será gobernado por los humanos 6000 años. Y los judíos ya estamos al borde del año 6000. Lo único que falta es el día séptimo, el milenio séptimo, cuando el Mesías gobierne el mundo entero, para completar la semana de 1000 años, 7 días. Amados hermanos, para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Sé
que este imperio, que jamás no será destruido, es el imperio del Mesías que viene para siempre a reinar. De mi parte ha sido un verdadero privilegio, amigos de Historia del Futuro. Muchísimas gracias, Pastor Vidal Alvarado. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.